presentar al doctor Gunther Schmilinski Scandella. Él es especialista en ginecología oncológica en hospitales y administración pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, IESAP. No sabía que fuéramos hermanitos de la misma escuela. Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Y su cargo actual en el Instituto Mexicano del Seguro Social como coordinador de programas médicos, División de Atención Ginecobstétrica y Perinatal. Este mes es el mes de la mujer, es así que el día 8, pues vamos a dar muchos abrazos. Espero que ya no tengamos tanta pandemia y felicitar a todas nuestras mujeres. Y bueno, con ese motivo, y además que este mes es el mes del cáncer cervicuterino, un padecimiento que pues sigue azotando tristemente a la población. Y bueno, es como oleadas, a veces sube, a veces baja. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quisiera pedirle al doctor Schmilinski que nos haga a favor de darnos su tema. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, varias semanas, bueno, San Inés me convocó a esta junta y la verdad que se me hizo bastante, me entusiasmé mucho, pues, en el sentido de que bueno, en mis actividades laborales diarias, yo llego aquí al Sanatorio Durango entre 6:30 y 7, donde ya pues muchos de ustedes se han retirado. Tengo 12 años aquí ahorita En la torre. en el catálogo de asistentes, pues tenemos varias caras conocidas, otras la verdad no, pues quiero primero presentarme con ustedes, ponerme en sus órdenes. Aquí estamos desde el año 2010 en el sanatorio, dedicados casi exclusivamente a la ginecología oncológica, de los padecimientos que tienen que ver con la mujer. Entonces, en el consultorio 402 estoy a sus órdenes. Para lo que se ofrezca ahorita, pues les comparto mis datos. Y una de las razones que me entusiasmaba este tema es que cuando San Ginés me invitó, me dice, no, pues es que vamos a hablar de cáncer cervicuterino. Y yo, bueno, está muy padre porque es un tema que trae mucha tela que cortar. Y cuando me senté a prepararlo ya y pensando en las diferentes especialidades de todas las personas que forman la sociedad, pues se me fue complicando el asunto porque hay muchas cosas que me gustaría decir, pero solamente tengo 40 minutos. Así que voy a hacer el mejor de los esfuerzos para hacer de esta plática, que es bastante corta, 40 minutos es casi nada para abordar el tema. Pero más que todo, me quisiera enfocar en algunos aspectos que, primero, son relativamente controversiales. Y segundo, son preguntas del día a día de nuestros pacientes. Y no nos las sueltan solamente a los ginecólogos o a la consulta de medicina interna, una consulta de cardio, de la que fuera. Entonces, al final del día ese es el propósito, el enfoque. Hay muchos temas que no voy a profundizar por razones obvias, pero yo espero que al final podamos pues tener las cosas que hace tiempo no manejamos, bueno, que puedan eventualmente sernos útiles en la consulta en el día a día o ante una solicitud de información inesperada. Perdón, ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Entonces,
Bueno, creo que no pudiera empezar de otra forma esta plática sin hacer una mención lo más sucinta posible de lo que es el cáncer cervicuterino. Lo podemos definir como el crecimiento, desarrollo y multiplicación de manera desordenada y sin control de las células del cuello uterino. Desordenada, sino en una situación donde las células pierden la capacidad. Perdón, me sacó señores de la plática. Buenas noches. Una disculpa, me sacó de la sesión, pero ya está de nuevo en la pantalla. ¿Sí? Sí. Seguimos entonces. Entonces, bueno, más del 95% de las lesiones que se originan en el cuello de la matriz pues son carcinomas. Esto quiere decir, obviamente, que son de origen epitelial. Pero el cuello de la matriz tiene otros tipos de tejido, no tampoco lo deberíamos pasar por alto. ¿Por qué? Porque hay tumores que se originan en esa zona que provienen de vasos sanguíneos o de hemangiomas, en algunos casos hasta linfomas podemos encontrar dentro de los tejidos que conforman el cuello uterino. Entonces, es un punto muy importante. Okay. Creo que esto para todos es conocido, por lo menos voy a tratar de recordarlo brevemente. En pantalla tenemos un esquema del grosor del epitelio del cuello uterino, recordando un poquito de anatomía y de fisiología del cuello uterino. La parte externa está cubierta por un epitelio plano estratificado no queratinizado, mientras que el conducto o el canal endocervical, recordamos, es un tejido, un epitelio glandular simple. De tal forma que si tuviéramos una muestra de tejido, como lo tenemos aquí en el esquema en pantalla, en nuestra mano derecha, vemos cómo hay una línea oscura. Perdón, también ven un núcleo redondo, prominente, por células nuevas avanzan en el espesor del epitelio hasta que se convierten, como lo vemos en la imagen de arriba, en células poligonales con núcleos muy pequeños. Este es el aspecto típico de una célula del exocervix madura. Cuando tenemos alteraciones ocasionadas por el virus del papiloma humano, esta posibilidad de diferenciación se ve afectada, de tal forma que las células terminan ascendiendo igualmente hasta la superficie del epitelio y cuando se descaman, conservan ciertas características propias de las que son de estratos más basales, incluyendo las atipias que le puede conferir el virus del papiloma humano. Y el aspecto se ve más como la imagen de la izquierda, cuando las células terminan por descamar y en las que han perdido ese grado de diferenciación, vemos células con mucho menos citoplasma, con un núcleo mucho más grande y que casi es imposible encontrar dos células que se parezcan. Todas tienen características diferentes. Entonces, esto quizás a veces es una paradoja que se nos pierde, porque si estamos tomando células de la superficie, encontramos en lesiones de alto grado o cáncer invasor células que semejan a la parte más profunda del estrato. Cuando en una biopsia tomamos un fragmento completo, podemos analizar por tercios hasta qué nivel han ascendido estas células. Por supuesto, las que están menos alteradas y conservan su grado de diferenciación en la parte superior, pues retoman esas características a las que estamos habituados. Sin embargo, cuando tenemos una seria alteración, una displasia, o inclusive en aquellos momentos donde la proliferación celular es capaz de romper la membrana basal y pasar a la parte inferior, al estroma, donde están los vasos linfáticos, entonces estamos hablando de cáncer cervicuterino invasor.
Esto es, a grosso modo, una de las cosas que vamos a necesitar a lo largo de esta plática. Un tema que a mí se me hizo muy interesante es platicar un poquito de qué tamaño es el problema. No puede faltar en una plática de esta naturaleza tocar un poco datos acerca del comportamiento de este tipo de tumores a nivel mundial y cómo se comportan en América y por supuesto en nuestro país. De tal forma que si analizamos, como vemos en el cuadro de la izquierda, aquí quisiera solicitarles un poquito de atención porque lo que va a saltar es muy interesante. Cuando analizamos a nivel mundial los principales sitios donde se originan las neoplasias malignas, vemos que el cáncer de mama con mucho ocupa el primer lugar en todas las series que podemos estudiar. Actualmente la Organización Mundial de la Salud, a través del IARC, que es la Agencia de Vigilancia de los Tumores Malignos, nos reportó que para el año 2020 teníamos 2.200.000 pacientes con cáncer de mama. ¿Por qué lo establezco aquí? Para que podamos hacer la comparación con respecto al cáncer cervicuterino, el cual ocupa la séptima causa de incidencia y la novena de mortalidad. En se movió tantito la lámina, por eso aparece en esófago. Pero estos datos son de cáncer cervicuterino. Mientras tenemos 2.200.000 casos de cáncer de mama, tenemos en el mundo, y considerado en ambos sexos, 600.000 casos de cáncer cervicuterino. Por tal motivo, es la séptima causa de incidencia y la novena en mortalidad, ubicándose, como lo vemos más o menos en el gráfico. Si vemos hacia el lado derecho de nuestra pantalla, pero considerada solo en los Estados Unidos y Norteamérica, donde vemos que de estos 2.261.000 casos que ocurrieron en el año 2020, 253.000 fueron en Estados Unidos. Y cuando buscamos dónde quedó el cáncer cervicuterino, pues lo que tenemos es una gran incógnita porque no está dentro de las primeras 10 causas. Si hacemos este mismo ejercicio en países con quizás mayor desarrollo como Canadá, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, tampoco vamos a encontrar el cáncer cervicuterino dentro de las 10 primeras causas de incidencia. Así que quizás aquella persona que dijo que el sistema de salud en México iba a ser como el de Dinamarca, probablemente tengamos que empezar a analizar esta situación desde el principio. ¿Por qué? Porque nuestra incidencia de padecimientos es completamente diferente. Ya ese es un punto de partida que no nos permite comparar. Cuando analizamos los mismos datos en México, vemos, al tomar en cuenta ambos sexos, por supuesto que el cáncer de mama se mantiene de primer lugar, como en la mayoría de los países, con 29.000 casos. Pero ya vemos como el cáncer cervicuterino subió de la posición 7 a la posición 5. Insisto, considerando ambos sexos. Recordemos, por ejemplo, que aquí hay cáncer de próstata, no afecta a las mujeres. Recordemos que las mujeres también tienen cáncer, tienen pulmones, también tienen colon. Es decir, esta distribución es a nivel global, pero incluyendo a ambos sexos. Si filtramos solo los pacientes del sexo femenino, entonces ya tendremos el cáncer cervicuterino como la segunda causa de muerte, de incidencia y de muerte en nuestras mujeres. Aquí lo vemos como pues el cáncer de mama queda igual, pero ya el cáncer cervicuterino asciende al segundo lugar. Entonces, creo que vale la pena hacer un detalle de la información que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, porque para todos es claro que es la fuente de información más confiable. Aún así, cuando metemos la lupa a los datos que nos ofrece, vemos algunos datos curiosos, y eso es a lo que yo me refería, que quería mostrarles, sobre cuando nos hablan de la fuente de información. Y la Organización Mundial de la Salud es bien clara, nos dice, pues sabes que en México la incidencia la calculamos partiendo de los estimados de mortalidad comparados con países vecinos. Entonces, bueno, ese es un dato que llama mucho la atención.
En cuanto a la mortalidad, nos dice que, por supuesto, las cifras son proyectadas, porque si no, no pudiéramos tenerlas a tiempo. Sin embargo, llama la atención porque la mortalidad quizás es uno de los datos más fidedignos a la hora de contabilizar las estadísticas, a excepción de los grupos de crimen organizado y de los carteles. Es muy difícil esconder un cadáver. Así que todos ellos tienen certificados de defunción. Entonces las cifras de mortalidad son las más aproximadas. Donde fallamos y fallamos mucho es al calcular la incidencia y la prevalencia. Fíjense, por ejemplo, que para estimar datos de prevalencia utilizamos con base en países nórdicos. Entonces, ojo, no quiero que se tergiverse el mensaje porque el método que utiliza la Organización Mundial de la Salud es bastante preciso. Para el 2020 se diferenció de los datos emitidos por el INEGI en 70 casos. O sea, la aproximación, el método que están usando para calcularlo es muy, muy preciso. A lo que yo quiero llamar la atención es que la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud utiliza estos métodos de modelaje, o sea, de modelamiento para estimar nuestras cifras de incidencia, prevalencia y mortalidad, es porque nosotros en México no tenemos cifras confiables. Esa es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud no nos pregunta cuánto es nuestra incidencia ni cuánto es nuestra mortalidad, sino que está obligada a hacer estimaciones de esta naturaleza. Entonces, creo que es un punto que debe resaltar el día de hoy, porque esta es la calidad de la información que manejamos nosotros en nuestro país, no necesariamente en una sola institución, sino en todas ellas. En cuanto a la incidencia, a la posición de México en el área de la Organización Mundial de la Salud con la que compartimos lugar, que es Latinoamérica y Suramérica, vemos como hay países que están mucho peor que nosotros. Nosotros estamos, si estos son los 10 primeros lugares, nosotros aparecemos hasta aquí abajo con una tasa de incidencia de 20 por cada 100.000 mujeres. Y si analizamos los temas de mortalidad, pues también encontramos que no estamos afortunadamente dentro de los primeros lugares dentro de Latinoamérica. Tenemos una tasa de mortalidad de 8.7. Nosotros en el Seguro Social le apuntamos a tener tasas por debajo del 5 por cada 100.000 mujeres. Entonces, el siguiente paso que pues todos podemos en algún momento encontrarnos en la consulta es cómo se hace el diagnóstico. Por supuesto, creo que nadie estará en desacuerdo conmigo que el punto de partida para hacer el diagnóstico en cualquier especialidad es inicialmente la anamnesis y la exploración física. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de un paciente con cáncer cervicouterino? Desafortunadamente, es un cáncer que no avisa temprano, no quizás como lo hace el cáncer de endometrio, que en una mujer posmenopáusica sangra, pues y enseguida busca atención. El cáncer cervicouterino es de un crecimiento lento, es insidioso y pocas veces causa síntomas suficientes para que la paciente acuda rápidamente a exploración. Cuando se presentan los síntomas, pues obviamente están constituidos principalmente por hemorragia, que puede ser espontánea, puede ser posterior a las relaciones sexuales. Habitualmente encontramos una leucorrea que tiene un olor fétido muy característico porque se produce por necrosis tumoral. Y el dolor pélvico el dolor de las relaciones pues son datos que también encontramos con cierta frecuencia. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el cáncer cervicouterino si no nos vamos a esperar hasta que el paciente tenga síntomas? Entonces recurrimos, por supuesto, a todas las estrategias de detección. La más conocida, la más manipulada por todos, es la citología cervicovaginal a través de la metodología propuesta por George Papanicolaou. Y encontramos que si tuviéramos un tamizaje en población abierta, encontráramos que del 10 al 15% de mujeres pudiéramos demostrar la presencia de ADN viral, donde no necesariamente pudiera tener lesión, pero sí pudiéramos encontrar
nuestro sistema inmune es capaz de combatir esa infección y hacer que la presencia del virus desaparezca. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque es muy frecuente que el paciente nos pregunte si se cura o no se cura. Es un tema difícil, ¿por qué? Porque la historia del cáncer cervicuterino pues tiene mucho trayecto, y para algunos de nosotros es quizás más sencillo explicarle a nuestro paciente que tiene que estar en constante seguimiento y vigilancia porque el cáncer, el VPH no se cura. No es estrictamente cierto. Nuestro sistema inmune es capaz de deshacerse de una infección viral. Lo que sucede, o lo que es muy frecuente, es que nuestro sistema inmune no guarda memoria, porque esa fase en el torrente sanguíneo que ocurre en otras infecciones virales no está presente en el virus del papiloma humano, de tal forma que una mujer, en el caso de que estamos hablando, por supuesto, también está presente en hombres, pero en el caso del cáncer cervicuterino, que es nuestro tema, en la mujer es capaz de adquirir la infección por varios tipos de virus a la vez o en múltiples ocasiones por el mismo virus. Entonces, quizás históricamente ha sido más sencillo decirle al paciente, pues sabes que esta es una infección que no se cura, necesitamos estar en vigilancia, acudir regularmente, que son recomendaciones sanas, me queda claro, pero eventualmente el virus del papiloma humano sí puede ser eliminado de forma natural por nuestro organismo. De hecho, una de las formas de seguimiento, aún en ausencia de lesión, ahorita vamos a explicar un poquito mejor esto, es el seguimiento con detección del virus, o sea, del ADN viral. En otras ocasiones, cuando las lesiones son persistentes, el ADN viral se incorpora al material genético de la célula y ahí son donde sí es muy poco probable que la infección desaparezca. Pero esto creo que tenemos que tenerlo presente porque no es la misma respuesta para todos los casos. El método de diagnóstico, por supuesto, es una biopsia, tomamos un fragmento, identificamos el grado de lesión, de displasia que acabamos de ver un par de láminas más arriba, y pues es la única forma de tener el diagnóstico a través de histopatología. Parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero hay neoplasias donde se puede hacer de otra manera, sobre todo las hematológicas. Entonces, ¿qué nos dice la norma oficial mexicana 014 acerca del cáncer cervicuterino? Es muy clara en el punto número 8 y nos dice que los métodos de tamizaje para la detección oportuna del cáncer cervicuterino son la citología cervical y la visualización directa con ácido acético en aquellas ocasiones donde no sea posible realizar la citología cervical. Esto lo traigo también a colación. Esta norma es del 1994, se ha revisado, pero creo que ya es necesario sentarnos en mesas de trabajo y replantear qué es lo que nos está imponiendo la norma. Ya contempla, por supuesto, pruebas biomoleculares para captura de híbridos o PCR para hacer complementos en el manejo de la citología, y estoy hablando de detección específicamente. Otro punto que quizás es muy frecuente que nos pregunten los pacientes en la consulta es hasta cuándo es necesario que yo me esté acudiendo al ginecólogo anualmente para que me tomen mi muestra de Papá Nicolau. En ese punto, la recomendación es que se debe ofrecer a mujeres de 25 a 64 años, por supuesto, las que tienen factores de riesgo, pues más todavía, o las que ya tienen antecedentes. Pero en estos pacientes con riesgo o con antecedentes independientemente de su edad. Y para otros pacientes que ya con su histórico de citologías negativas, es posible diferir la exploración a cada 3 años. Creo que cotidiano, pues Inés no me dejará mentir, la señora grande que nos pregunta, bueno, ¿hasta cuándo me toca a mí hacerme pruebas de Papá Nicolau? Y esta es la recomendación de nuestra norma oficial mexicana. Con respecto a la detección, pues, es histórico, creo que es una de las personas que más han impactado en cualquier tipo de cáncer, fue George Papanikolaou. Es griego,
naturalizado en Estados Unidos, nació en 1883. Y es bien interesante la historia de esta persona, porque en 1950 implementa el tamizaje a través de la citología cervicuterina, cervicovaginal. Y vemos como un estudio, ya en la siguiente lámina lo vamos a analizar, con una sensibilidad y una especificidad tan mala, porque es mala ambas características del Papa Nicolau, fue capaz de impactar de tal forma que redujo la mortalidad a nivel mundial en un 70% en su época. Entonces, vemos como digo, independientemente de la fuente que consultemos, la sensibilidad del Papa Nicolau, ese común y silvestre que hacemos todos los días, está del 41 al 75% en los mejores casos. ¿Qué quiere decir esto? Que una citología bien tomada, bien analizada, bien fijada, bien procesada, pues no será capaz de detectar 25 de cada 100 lesiones, sobre todo las de bajo grado. Entonces, aparentemente, al analizar estos datos, pues, bueno, un estudio que es capaz de fallar en la cuarta parte, o sea, en el 25% de los casos y que tiene una especificidad apenas del 88%, no es un estudio bueno. Y esa es la razón por la cual lo repetimos todos los años, porque afortunadamente la evolución del cáncer cervicuterino es lenta. De tal forma que si tenemos un estudio sencillo de tomar, económico, pero que, bueno, que tiene esta deficiencia, le damos la oportunidad de que si no lo identificó este año, lo identifique el siguiente. ¿Por qué? Porque nos podemos dar ese lujo, dado que el crecimiento de las neoplasias, los alcances cervicuterinos, en comparación con otros primarios, es lento. Entonces, ahí radica el éxito que tuvo este procedimiento diagnóstico. La guía nos ofrece un tema que a mí me luce muy interesante, sobre todo en el área de la atención pública, que es la infección simple con ácido acético, de tal forma que en sitios lejanos, en hospitales con bajos recursos o en poblaciones con bajos recursos de salud, eventualmente el personal con un mínimo de capacitación pudiera aplicar ácido acético al paciente y identificar zonas blancas. Y si ese fuera el caso, hacer una referencia oportuna. Tendremos, por supuesto, mayor incidencia de zonas de metaplasia en las consultas de colposcopía, pero creo que vale la pena, si eso vale el esfuerzo de hacer diagnósticos más tempranos. De todas maneras es algo que está contemplado, pero yo no le quito el ojo como desde mi puesto actual en el Seguro Social. Creo que es una buena herramienta y vale la pena no perderla de vista. ¿Cómo se reporta estos estudios de citología cervicovaginal? Bueno, recordemos que en 1988 hubo una convención en Bethesda donde se propuso un sistema con la finalidad de unificar la forma de reportar. Posteriormente se revisó en el año 2001 y ya 21 años después todavía lo ocupamos y es el que manejamos en todas partes. Reporta tiene una forma muy estandarizada de reportar, donde nos habla de la calidad de la muestra, de la categorización, de la interpretación de los resultados y nos describe todas los diferentes grados de alteración que podemos encontrar en ese papel. Allí fue donde se acuña el término que hoy usamos casi indistintamente para referirnos a la citología cervicovaginal y a la biopsia cervicuterina, como es la lesión intraepitelial de bajo grado o de alto grado. El término lesión intraepitelial nace en esta convención en Bethesda. Otra de las cosas que escuchamos bastante día es la propuesta de la citología, ya no de forma convencional, o sea que todos estamos acostumbrados a ver que se pone en una laminilla y se fija con alcohol o con spray, sino en la citología de base líquida, que es una tecnología que permite, así como lo vemos aquí a la parte derecha de la pantalla, tener un frotis limpio, con un fondo completamente limpio, donde solo se observan las células epiteliales. Esto no es la panacea, no es una maravilla. ¿Por qué?
porque cuando se interpreta de forma manual, el citólogo o el anatomopatólogo se queda sin información del contexto en el que se están presentando estas células, de tal forma que podemos ver, no sé, atipias celulares que de otra forma pudieran ser fácilmente explicadas por un ambiente inflamatorio, y al no tener ese contexto, puede tender a sobrecalificar el Papa Nicolau. Es supremamente útil para los sistemas automatizados, donde ya estamos llegando a utilizar sistemas mucho más avanzados que el reconocimiento de imágenes, que a mí todavía me asombra, por ejemplo, que tengamos esa tecnología disponible, por ejemplo, en las imágenes de Google, y donde sea capaz de identificar inclusive fotos nuestras de cuando estábamos niños. Es decir, esa tecnología de deep learning, de identificación de imágenes, se está aplicando no solamente para la lectura rápida de citologías, en donde es necesario que tenga este aspecto, sino en otros temas, ¿no? Para interpretación o para primeras interpretaciones en mastografía. Creo que el criterio humano va a ir poco a poco retrocediendo y dándole paso a las tecnologías como las que acabo de mencionar. Entonces, la citología de base líquida tiene un poco mayor de sensibilidad, un poco más de especificidad, pero tampoco nos podemos dejar engañar y pensar que es una nueva generación de citologías, quizás, ¿no? Por ponerlo entre comillas. En cuanto al responsable de todo del tema que nos ocupa el día de hoy, es pues, el virus del papiloma humano. Es un virus compuesto finalmente por una cadena de ADN que tiene dos tipos de genes, unos tempranos, unos tardíos, y está cubierto por una capa proteica. Digo, por si la imagen se les parece a algún elemento cercano, pues no se espanten, también se parece la constitución. Las lesiones por virus del papiloma humano, las displasias que ocasionan, pues por supuesto las tenemos en el cuello de la matriz, en la vulva, vagina, ano, cavidad oral, es decir, somos susceptibles a la acción de este virus en varios sitios anatómicos. Y tradicionalmente hemos identificado más o menos 200 serotipos, vamos por 200, todos los días descubren o tipifican algunos nuevos. Y bueno, gracias a Dios no ocurre lo mismo en el COVID, que le ponen nombres como Delta, como Omicron. Aquí simplemente se les numera, porque sería casi imposible recordar los 200 serotipos. Y hay algunos que son muy particularmente especiales porque están asociados a la presencia de cáncer cervicuterino. O sea, los más populares que todos manejamos son el 16, el 18. Encontramos, ¿por qué los decimos alto riesgo oncogénico? Porque son los que encontramos con mayor frecuencia cuando investigamos presencia de virus del papiloma humano en los tumores malignos. No quiere decir de ningún si yo tengo presencia de virus 16 o 18, necesariamente mi paciente se va a enfermar de cáncer cervicuterino, pero sí son los que con mayor frecuencia encontramos en este tipo de neoplasia. Y esto creo que también es importante dejarlo claro. Un paciente con virus 16, 18, 31, 33, 35 debe estar en vigilancia, pero no necesariamente está condenado a enfermarse de cáncer cervicuterino, ni mucho menos. Es importante tenerlo en mente. Realmente la presencia del virus, a estas alturas tenemos poco para garantizar de hecho, no tenemos nada que nos permita garantizar que ese ADN va a desaparecer, que causa el virus. Entonces, necesitamos tener en consideración muchos aspectos, como el deseo de paridad del paciente para tomar decisiones. Pero no es igual presencia de virus 16, 18 u otro de alto riesgo a tratamientos
de mayor envergadura como una histerectomía. En algún paciente, pues obviamente pudiera darse el caso, pero no es razón suficiente. Si es solo la presencia del virus de alto riesgo, no es una condición que justifique un tratamiento quirúrgico mayor. Por sí solo no. Pues acompañando a la citología cervicovaginal, pues tenemos pruebas moleculares ya tan harto sonadas, ¿no? Los PCR para identificación del virus. En este caso, realmente lo que nos permite es complementar el panorama y saber a qué le estamos dando seguimiento. En pacientes con lesiones de alto grado, donde no podemos demostrar a través de las pruebas de ADN viral presencia de virus de alto riesgo, generalmente nuestro comportamiento, nuestra conducta ante el padecimiento es un poco más conservador. En ese sentido, es una pieza más del rompecabezas que necesitamos integrar para poder decidir el manejo de cada paciente. La zona de transformación, mire, si en esta plática yo no soy capaz de dejar claro nada, solamente quisiera dejar claro qué cosa es la zona de transformación, porque es un concepto indispensable para poder entender dónde se origina el cáncer cervicuterino, por qué hacemos la citología cervicovaginal como lo hacemos, por qué hacemos la colposcopía como lo hacemos. Existe esto de unión escamocolumnar. La unión escamocolumnar es esta línea que separa un epitelio plano estratificado no queratinizado de un epitelio glandular, que es un epitelio simple de células cúbicas. Y esta foto, esta línea, que pues creo que es muy fácil de ver, pues me da pie para hacer una salvedad. En algunos momentos, como lo vamos a ver luego, las células en los cervicales, cuando están expuestas a condiciones adversas, tal cual como lo hacen las células del esófago cuando tenemos reflujo, o como lo hacen las células cilíndricas ciliadas que tienen los bronquios en el caso del fumador. Las células tienden a cambiar para convertirse o para transformarse en un tipo de epitelio más resistente, que es el epitelio plano estratificado no queratinizado. Y ese proceso de transformación involucra una gran actividad nuclear, producción de proteínas. Imagínense, no sé, yo quizás de una forma medio chabacana quizás, pudiera yo asemejar cuando uno ante la luna se convierte en hombre lobo, ¿no? Tiene que crecer de tamaño, le tiene que salir vello, le tiene que crecer la trompa, así como en las películas. O sea, tiene que haber una actividad intensa desde el punto de vista nuclear, de expresión de genes que antes no se estaban expresando, de producción de proteínas de forma masiva. Y ese ambiente de cambio es el propicio para que se inserte una partícula de ADN viral y pueda trastornar y tomar el control de la maquinaria celular para producir sus propias proteínas que ocupa para la fabricación de nuevos virus. Entonces el tema zona de transformación es básico para poder entender todo este tema. En el transcurso de la vida de una mujer, el epitelio cilíndrico puede sobrepasar el orificio cervical externo y quedar expuesto al pH vaginal, que es ácido, es entre 3.5 y 4.1. De tal forma que este epitelio que queda expuesto hacia el ambiente vaginal necesita cambiar, necesita defenderse y por eso se transforma, y de ahí el nombre zona de transformación. Este es un tema que también quiero que quede muy, muy claro, sobre todo a los que quizás no hacemos ginecología, porque es la popular úlcera del cuello de la matriz. Doctor, me quieren hacer un tratamiento, me quieren quitar la matriz, me quieren hacer lo que me quieran hacer porque tengo una úlcera en el cuello de la matriz. Si vemos en la foto, pues es aparatoso el aspecto, ¿no? Porque el aspecto del epitelio cilíndrico pues llama mucho la atención si no estamos habituados. Pero en el caso de la foto, en el fotograma del centro, es un cuello completamente normal. Solamente que está pasando por un proceso de ectropión, donde el epitelio queda expuesto, se transforma y luego recupera el aspecto que estamos habituados a ver. Entonces, ese epitelio cilíndrico se transforma en un epitelio plano estratificado no queratinizado, mucho más resistente
y recupera su aspecto normal. Sin embargo, su origen es diferente. Y esta zona, que termina siendo, donde dice zona de transformación, es todo ese epitelio cilíndrico que se transformó y se convirtió en epitelio plano. Pero esta zona es especialmente susceptible de la acción del virus. Y por eso es la zona del cuello de la matriz que estamos obligados a vigilar tanto en el Papa Nicolau como en la colposcopía. Si alguien se preguntaba por qué la espátula de aire tiene esa forma tan caprichosa, es porque está pensada para hacer pivote en la porcioncita larga y tomar un muestreo precisamente de la zona de transformación. Entonces, esta zona delicada es la zona que nosotros vigilamos en la colposcopía. De hecho, cuando no la podemos ver completa, clasificábamos antes la colposcopía como una colposcopía insatisfactoria. Una colposcopía insatisfactoria no es un estudio mal hecho, ni que tenga algún problema. Una colposcopía insatisfactoria quiere decir que no tenemos a la vista el 100% de la zona de transformación, que es nuestra zona de espejo. Entonces, son conceptos importantes. Yo les pido, por favor, si alguien estamos presentes no se dedican a la ginecología, estén alertas cuando un paciente nos comenta que tenga una úlcera en el cuello de la matriz, porque una verdadera úlcera muy probablemente esté relacionada a cáncer invasor. Pero esto que estamos viendo en pantalla es una situación completamente fisiológica, pero que constantemente se le informa al paciente que tiene este padecimiento, una úlcera en el cuello de la matriz. El colposcopio quizás todos lo hemos visto, es un microscopio estereoscópico que tiene una distancia focal aproximadamente de 30 centímetros y nos permite hacer un estudio microscópico de la superficie del cuello en vivo y poder identificar a través de la colocación de ciertos reactivos como el ácido acético que permite la coagulación intracitoplasmática de las proteínas, que tome temporalmente un aspecto blanco cuando esa célula está cargada de proteínas y se coagulan ante la presencia del ácido acético. Durante la colposcopía lo podemos ver y posteriormente vuelve a recuperarse. Pero ese cambio temporal nos permite identificar que el cuello de la matriz tiene una alteración sospechosa del cáncer cervicouterino. El aspecto son manchas blancas, la verdad, que pueden cambiar de forma. Aquí tenemos varios ejemplos de alteraciones colposcópicas que nos pueden decir, ¿sabes qué? En la superficie de este cuello de la matriz está ocurriendo un proceso de displasia. Es importante, el epitelio es transparente. Lo que vemos rosa es el estroma subyacente. De tal forma que cuando el epitelio, que es transparente, se enferma, adquiere una coloración blanquecina, que cuando está sobre el fondo rosa del estroma lo podemos ver con estas características. Entonces hay imágenes que son, obviamente, que son sugestivas de lesiones muy leves, que no requieren mayor cosa, y otras que son más alteradas. Cuando uno de los datos característicos, por ejemplo, del cáncer cervicouterino son vasos sanguíneos anormales, producto de ese proceso neovascular, y lo vemos a través del epitelio como capilares entorchados en sacacorcho, y eso pues llama inmediatamente la atención. En otras condiciones el epitelio cervical es completamente transparente y lo que vemos rosa es el estroma. ¿Cómo se identifica y cómo se trata? Bueno, ya hemos estado sobre esto, ya voy acelerando un poquito porque nos hemos comido un poco de tiempo. Este es un esquema que acabamos de analizar, se parece mucho, donde vemos que en las lesiones de menor grado las alteraciones las vemos en el tercio más cercano a la lámina basal, y cuando las alteraciones son suficientes para que la célula mantenga esos cambios a través de su ascenso y migración hacia las partes superiores del epitelio, es cuando hablamos de una lesión de alto grado, un carcinoma in situ, y si rompe la lámina basal y la penetra y es capaz de acceder a los linfáticos, es cuando estamos hablando de cáncer cervicouterino invasor. Los métodos para tratar este tipo de condiciones, pues yo los voy a organizar rápidamente en dos grandes grupos. Los métodos ablativos y los métodos decisionales. Cuando las lesiones son de bajo grado,
Podemos recurrir a métodos ablativos, ya sea destruir el tejido a través del frío, a través del calor, a través de la electricidad, a través del láser. Lo que cambia es el medio físico, pero el resultado es el mismo. El epitelio se destruye y da origen a un proceso de sustitución donde esa reepitelización tiene características no necesariamente sin la presencia del virus, pero cuando se repiteliza adquiere características habitualmente normales. Otros métodos que ya son indicados para las lesiones de alto grado, pues el cono cervical, no tiene esa forma por capricho. Recordemos que la zona de transformación, que es el área más susceptible que acabamos de mencionar, es un área redonda que parece una dona. Esa es precisamente la zona que extirpamos durante un cono cervical. Por eso les decía que la zona de transformación es fundamental para entender todos estos procesos. Si yo sé cuál es mi zona alterada, un cono es una cirugía que habitualmente se hace de forma ambulatoria, utilizando equipos de radiofrecuencia o equipos de electrocirugía convencionales, y podemos extirpar toda la zona de transformación y una porción del canal. Esto es lo que le da una forma cónica y de ahí viene el nombre. Aunque a veces, en algunos pacientes, podemos retirar primero la zona de transformación y luego hacer un avance sobre el canal endocervical para completar los dos tipos de epitelio que necesitamos estudiar. De ahí, pues, el famoso nombre de cono. El cono es un procedimiento adecuado primero para tratar lesiones de alto grado, vale decir neoplasias intraepiteliales cervicales grado 2 y grado 3. No es adecuado hacer métodos ablativos en lesiones de mayor grado. Y para lesiones de menor grado, vamos desde la observación. ¿Por qué? Porque más o menos, como vimos hace rato, el 80% de las lesiones terminan de desaparecer por sí solas. Entonces, la observación es un buen método de manejo en pacientes con lesiones de bajo grado. Para lesiones de alto grado, ya no es recomendable utilizar métodos ablativos independientemente del método físico que estemos aplicando. O sea, no nos limitamos a destruir el tejido, sino que tenemos que obtenerlo para poderlo procesar posteriormente desde el punto de vista anatomopatológico. Las etapas del cáncer cervicuterino, pues es un dolor de cabeza para cualquier residente de cuarto año de gineco o para el de primero de onco. ¿Por qué? Porque tiene una serie de características que son difíciles de memorizar. Y la solución para este tema, pues no memorizarlo así de sencillo, sino entender que el cáncer cervicuterino se extiende. O sea, su mecanismo de propagación es por extensión y va invadiendo tejidos vecinos. De tal forma que las etapas 1, como lo vemos a la derecha, son tumores que están localizados en el cervix. No han salido de ese sitio anatómico. ¿Por dónde? ¿Cuáles son sus sitios contiguos? Por la vagina, hacia abajo o hacia los lados, los parámetros. Quiero hacer puntualizar un tema. Los parametrios son bandas de tejido fibrocolágeno que van desde las caras laterales del cervix hasta la pared pélvica. Y es muy frecuente escuchar, es quizás uno de los sitios donde de forma inmediata se extiende el cáncer cervicuterino. Y es muy frecuente escuchar cuando alguien dice, no, pues ya examiné a la paciente y sus parámetros están libres. Dice, sí, ¿cómo la examinaste? Pues no le hice un tacto vaginal. Si vemos aquí en el esquema, el fondo de la vagina llega hasta donde está el circulito rojo. Y los parámetros están por encima. No podemos tocar los parámetros para evaluar extensión del cáncer cervicuterino a través de un tacto vaginal. Necesitamos recurrir a un tacto rectal para poder sobrepasar los fondos de saco y hacia los lados efectivamente tocar si esas bandas de tejido fibrocolágeno están afectadas o no. De tal forma que un estadio 1 es un tumor que está localizado en el cervix. Podemos subcategorizarlo en estadios 1, 1A, 1B, 1B1, etc. Esto creo que no es tan relevante, solamente entender que hay una diferencia importante cuando una vez que las células penetran la lámina basal, sobrepasan los 3 primeros milímetros. ¿Por qué es importante? Porque en los 3 primeros milímetros no tenemos presencia de vasos linfáticos.
de tal forma que es muy poco probable que un carcinoma microinvasor se extienda. Una vez que lo logra hacer, que este tumor va creciendo, como lo vemos en la pantalla, bueno, el tratamiento para un carcinoma microinvasor eventualmente puede ser hasta un cono cervical si no demostramos que tiene infiltración linfovascular. Avanzando un poco, cuando ya el tumor afecta la porción superior de la vagina, porque se hizo un poco más grande, ya lo consideramos un estadio clínico 2. Podemos tener afectación del tercio superior de la vagina o parcialmente de los parámetros. Importantísimo, y creo que hay que tenerlo muy, muy presente. Los ureteres atraviesan los parámetros, o sea, de una porción lateral del cervix. Entonces, cuando un tumor, como lo vamos a ver en la etapa 3, se extiende a través de los parámetros y comprime los ureteres, es capaz de producir hidronefrosis y eventualmente generar exclusión renal, o sea, puede desfuncionalizar un riñón. Entonces, a medida que vamos avanzando, vemos cómo el tumor en este esquema va extendiéndose hacia sus vecinos. Y ya cuando tenemos afección del tercio inferior de la vagina o que dentro del parametrio puede llegar hasta la pared pélvica, entonces estamos hablando de un estadio 3. La foto que me acabo de saltar, perdón si me brinco las láminas, pero quisiera apegarme al tiempo que tenemos estipulado. Ya a esta hora pues todos tenemos que estar descansando un poco. Pero si vemos en la foto, son fotos casi espectaculares, no son de mis cirugías, debo reconocerlo, son fotos de cirugías realizadas en el Instituto Nacional de Cancerología. Vemos aquí en forma de muñón lo que platicábamos hace un rato, esas bandas de tejido fibrocolágena a ambos lados del cervix son quizás la autopista de diseminación del cáncer cervicuterino. Entonces en este caso las resecamos y las dejamos pegadas a la pieza. Ojo, que a través de este tejido pasan los ureteres y es muy, muy importante separarlos o abrirle espacio para poderlos retirar y sacar la pieza en bloque, donde damos margen hacia la vagina, donde damos margen hacia los parametrios y tratamos de contener en la pieza ese tumor con tejido sano alrededor. Aquí vemos claramente en esta imagen, se ve cómo el ureter está atravesando el parametrio, de tal forma que necesitamos disecar este parametrio, abrirlo para poder sacar el ureter de sus conductos y poder retirar la pieza sin lastimarlo. Este espacio por el que atraviesa el ureter el parametrio se llama conducto de Meis. Otras áreas que necesitamos hacer en la cirugía clásica del cáncer cervicuterino, que es útil solamente para enfermedad temprana, quiere decir para hasta estadios 1B1 y algunos 1B2. De ahí en adelante, el mecanismo de tratamiento es radioterapia con quimioterapia concomitante. Es decir, damos cisplatino para sensibilizar los tejidos y que la radioterapia haga mejor su trabajo. Solamente son candidatas para tratamiento quirúrgico pacientes con enfermedad localizada en el cuello y algunos casos muy, muy, muy particulares de afección leve en la cúpula vaginal. De ahí hacia adelante todos los pacientes deben ser radiados. Este es el hueco pélvico donde vemos el tejido graso que contiene los ganglios y vemos cómo esta estructura que atraviesa aquí horizontalmente es el nervio obturador, marca el límite de la disección hacia la parte posterior. Todo el tejido graso que vemos alrededor contiene los ganglios. Pueden estar enfermos, pueden no estarlo, pero la disección pélvica se hace entre unos límites convencionales. Y lo que se retira no es ganglio por ganglio, como algunas personas pueden llegar a pensar, sino retiramos todo el material graso en estos límites y ahí, pues posteriormente el patólogo se encarga de ir extrayendo ganglio por ganglio para evaluar si está enfermo o no. Este es el resultado. Aquí vemos en este drenaje de Penrose, está sosteniendo, casi colgando el ureter.
que fue extraído de su túnel de Meigs y desemboca directamente en la vejiga. Quizás algunos residentes ya les recuerdo que el ureter es como Dios, que todos sabemos que está ahí, pero nadie lo ve. Hasta que hacemos una disección retroperitoneal de esta naturaleza, disecamos todo el ureter en toda su extensión. A veces, en mi punto, mi criterio muy particular es no dejar tan desnudo el ureter porque puede sufrir isquemia y fistolizarse. Es decir, el ureter no tiene ganglios adheridos a su tejido, es decir, sino, bueno, esto es casi una disección de preparación anatómica. Entonces, ya la etapa 4, una vez que el tumor se sigue extendiendo, es capaz de invadir hacia atrás el recto o hacia adelante la vejiga. Para eso, pues ya estamos hablando de una enfermedad de estadio 4. Obvio, es necesario confirmarlo por biopsia y cuando ya pues avanza y es capaz de hacer metástasis sobre todo a hígado y a pulmón, son los sitios más frecuentes donde hace metástasis el cáncer cervicuterino. Pues ya tenemos una condición que no es curable y donde el tratamiento es paliativo a base de quimioterapia. Otra cosa que estamos utilizando actualmente para evitar la disección radical es la biopsia de ganglio centinela. Biopsia de ganglio centinela consiste en inyectar una sustancia radioactiva o azul que inyectándola en el cervix es capaz de migrar o seguir el drenaje natural linfático. De tal forma que aquí, como vemos a mano derecha, podemos identificar los ganglios porque se colorean azul o porque se tornan calientes desde el punto de vista radioactivo. Tomando una muestra de ese ganglio y encontrando lo negativo, podemos omitir la disección de toda el área pélvica y paraórtica. ¿Por qué? Porque no está libre de morbilidad. O sea, es de la histerectomía radical, la linfadenectomía pélvica bilateral y paraórtica, en el caso de que se necesite, es quizás de donde emergen la mayor cantidad de complicaciones. Entonces, quitar un solo ganglio y que este tenga la fortuna de estar negativo nos evita la disección radical de axila y disminuye la morbilidad. Esto se llama biopsia de ganglio centinela. En mama, en melanoma es sumamente frecuente, pero en cervix no lo era tanto. Desde hace unos años para acá, quizás es el gold estándar y así lo recomienda la NCC. En cuanto al seguimiento, pues los estudios que solicitamos son todavía controversiales. Principalmente porque cuando un estudio de seguimiento es capaz de encontrar recaídas a distancia, el pronóstico del paciente está dado. Es decir, ya caemos en un terreno paliativo y realmente el pronóstico no se impacta por haber encontrado la enfermedad un poco antes, un poco después. Es un concepto que no es tan sencillo de explicar porque cuando tenemos una metástasis única en un sitio que es resecable, quizás ese paciente sí se pudiera beneficiar. Pero en términos generales, en las imágenes que estamos viendo en pantalla, donde tenemos metástasis hepáticas o metástasis pulmonares, al momento de encontrarlas el pronóstico está dado. Entonces, ¿qué estudios solicitar en ese seguimiento que habitualmente se extiende hasta 5 años? Es algo que todavía está en discusión. Finalmente tenemos la citología cérvico-vaginal como método de seguimiento, ya no como de detección, ya no como diagnóstico, sino como seguimiento. Habitualmente solicitamos una placa de tórax para ubicar la posibilidad de metástasis pulmonares y sobre todo en pacientes que tienen dolor abdominal, dolor lumbar, pues tenemos que empezar a sospechar y en esos casos pues ya los estudios sí son los que el criterio del médico tratante. Entonces, bueno, estas son fotos de histerectomías radicales. Ya para concluir, vemos que el cáncer cervicuterino es quizás el único cáncer que es 100% prevenible. ¿Por qué? Porque su evolución es temprana, porque lo podemos identificar en etapas preinvasoras. Y si toda la población tuviera acceso a la detección, pudiéramos llegar a niveles muy cercanos al 100% de evitar este cáncer cervicuterino. Bueno,
el acceso a pruebas de Papa Nicolau, ADN viral, solo, o sea, no se realizan en un tercio de los pacientes. Y de ahí es donde estamos habituados a encontrar tumores, o sea, estamos habituados ya, o hasta fastidiados, diría yo, de que el paciente acude solamente cuando ya tiene un tumor exofítico, cuando está sangrando o cuando tiene una secreción fétida. Por eso quizás las medidas que a veces se pretenden implementar en el sector público, de incrementar el número de clínicas de colposcopía, de comprar más equipos, quizás no impacten tanto en la mortalidad, ni siquiera en el estadio clínico en el que se consiguen los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene cáncer cervicuterino en etapas avanzadas generalmente nunca acudió a consulta, ni mucho menos a una colposcopía. Entonces, es un tema que también es muy rico, que hay que discutir sobre la posibilidad de poder, o sea, de cuáles son las estrategias que nos permitirían dar el mejor beneficio. Bueno, hice un esfuerzo sobrehumano para concentrar todo esto en una hora. Sé que cada uno de los puntos mencionados daría para hacer un nuevo, o sea, una discusión completa como esta. Al hablar de tamizaje, al hablar de tratamiento, daría para hablar horas. Entonces, bueno, quizás el propósito fue concentrar la información de tal forma que nos llevemos el día de hoy esos tips, esos datos más frecuentes que nos pueden a veces sorprender a algún familiar con alguna pregunta o un paciente, sobre todo cuando no estamos en esta especialidad. Muchísimas gracias por la atención y por la paciencia y quedo atento a cualquier comentario. Perdón que no prenda mi cámara, pero va a variar el internet. Tenemos aquí una felicitación de la doctora Patricia Rodríguez. Excelente ponencia. De la doctora Yolanda, también excelente ponencia. De Alejandra Ávila, excelente, muchas gracias. Yo, bueno, me gustó mucho tu ponencia, se me hizo muy precisa, concisa y maciza. Y bueno, no sé qué opinión tengas sobre la disminución del cáncer con la aplicación de la famosa vacuna del VPH que se hizo y que bueno, pues no sé si sea esta pandemia, si sean otras cosas, pero por un lado las dos vacunas que había, una nada más, y ya ni esa existe, o sea, no las consigue uno, se encarecieron mucho. Entonces no sé cuál sea tu opinión sobre las vacunas de Gardasil y Cervarix. Fíjate, Augusto, que el tema de las vacunas, no sé si viste que expresamente lo dejé de lado. Es un tema supremamente controversial que tiene mucha tela que cortar. Creo que hay que puntualizar un par de cosas en ese aspecto. O sea, en el sentido de que nos llevemos algo preciso para cuando termine esta. Realmente el propósito de la vacuna no es evitar la infección por virus del papiloma humano, porque tiene un espectro limitado. Es decir, a pesar de que hay reacciones cruzadas entre los muchos tipos de virus, ambas vacunas que mencionas, Cervarix y Gardasil, están orientadas a los virus 16 y 18. Por supuesto, Gardasil ya incluye 6 y 11, que son los más relacionados con verrugas genitales, y por acción cruzada, porque hay virus que comparten su carga antigénica, pues también protegen contra otro gran número de virus, pero no protegen contra todos, de tal forma que la vacuna no es específicamente para evitar el VPH o la infección por virus del papiloma humano,
sino para disminuir la incidencia de lesiones de alto grado y cáncer invasor. Y ahí creo que es muy importante tener quizás este concepto que lo estoy poniendo de la forma más gruesa y grosera posible, porque digo, tiene muchas variantes y tú lo sabes perfectamente bien que hemos compartido discusiones en diferentes foros, ¿no? Del colegio, no, perdón, del Comego o del ESMEO. Pero creo que es importante puntualizar eso, el propósito de las vacunas está dirigido a evitar las lesiones de alto grado de cáncer invasor, no tanto. Es decir, una paciente vacunada con su esquema correcto aún puede presentar infección por virus del papiloma humano de otros serotipos que no son ni los expresamente cubiertos por la vacuna ni los que toma por reacción cruzada, sino otro tipo. O sea, pueden aparecer otras lesiones y eso no quiere decir que la vacuna no haya funcionado, sino que realmente el impacto viene cuando hacemos grupos de corte y vemos que en el grupo de tratado la proporción de lesiones de alto grado de cáncer invasor es mínima con respecto a los grupos de control. Entonces creo que ese es, a grosso modo, el panorama. Sí, es un tema y es apasionante porque no solamente toca, digo, en mi caso en particular toca dos fibras sensibles, ¿no? Mi especialidad como oncólogo y mi orientación al tema de la salud pública. Es decir, el tema de la vacunación es digno de dedicarle una sesión completa. Bien. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Héctor. Gunter, una pregunta. Teniendo un método de tamizaje por excelencia de baja sensibilidad, una población con un bajo nivel educativo, pues, para hacerse sus estudios de una manera frecuente, ¿ha habido algún tipo de abordaje experimental para utilizar algún otro método de tamizaje con una mayor sensibilidad? Mire, doctor Héctor, es extraordinaria la pregunta porque, por supuesto, si la hay, ahorita en Puebla se está llevando a cabo un protocolo importante para tamizaje autotoma de PCR. Esto quiere decir que el paciente no va al ginecólogo, sino que tiene disponibilidad de su kit, hace su autotoma, por supuesto se capacita y los resultados han sido muy buenos. O sea, creo que hay que balancearlo desde el punto de vista costo-beneficio, en el sentido de que el papanicolado requiere, desde el punto de vista administrativo, una gran logística. Es decir, no solo tomar la muestra es muy, muy sencillo y colocarla en alcohol o fijarla, pues ya ahí terminó. Pero sin embargo, trasladar la muestra a un centro de lectura donde el citotecnólogo, donde el patólogo la procesen, la coloreen, esa es la parte complicada, ¿no? Entonces es relativamente económico, pero logísticamente complejo. Lo que están proponiendo en cuanto a tamizaje por PCR, sobre todo con estos kits que permiten la autotoma, lo que busca es evitar los costos asociados de toda esa parte logística, aunque quizás la metodología para procesar el ADN es un poco más compleja, pero ha dado buenos resultados, promete. Te puedo decir que nosotros en el seguro no hemos decidido todavía esto, pero está sobre la mesa. Es decir, buscar métodos de tamizaje con mayor sensibilidad, con mayor especificidad, que no requieran toda la logística de transporte de muestras, de procesamiento, aunque suene un poco más complejo la metodología para la captura de PCR. Pero por supuesto que sí. Y hay otro punto muy importante relacionado con lo que menciona, porque comunicaciones, sobre todo latinoamericanas, centroamericanas, pues es propuesto desde hace mucho tiempo
la estrategia del ver y tratar. Cuando nosotros tenemos un paciente que sabemos que está en riesgo de no regresar, ¿por qué? Porque tiene un domicilio lejano, porque tiene una baja condición socioeconómica, e identificamos desde el punto de vista colposcópico una lesión que puede poner a la paciente en riesgo, se propone aplicar el tratamiento inmediatamente, sobre todo en lesiones que sospechamos que son de bajo grado, porque los mecanismos son ablativos, o sea, yo puedo destruir el tejido como lo mencionamos, ¿no? Aplicándole ácido, con calor, con frío, con corriente, con láser, con lo que sea, con lo que tenga a mano puedo destruir el tejido, apenas mide 250 micras de espesor. Es muy sencillo destruirlo. Entonces, el método de ver y tratar está plenamente justificado cuando estamos en riesgo de que el paciente no le dé el seguimiento que nosotros pudiéramos obtener en otro tipo de pacientes de mayor nivel socioeconómico o que la institución pueda hacerse cargo. Entonces, en esos casos, pues, donde la detección quizás confiar en un Papa Nicolau que yo sé que tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad, confiando que el paciente el año que viene va a volver a regresar, probablemente exija medidas un poquito más agresivas, quizás de sobretratamiento, pero que tendrían el beneficio de evitar la progresión a la invasión. No sé si con esos dos comentarios cubrí la duda, doctor. No, te agradezco mucho. Oye, ¿y ese ver y tratar está dentro de la norma oficial mexicana? No, no lo tenemos como tal. O sea, está presente en muchas guías, sobre todo como lo digo, de países latinoamericanos, quienes dan las recomendaciones y quienes marcan las pautas en los países europeos y Estados Unidos, pero realmente para ellos no es un problema. Y como vimos al principio, ni siquiera el cáncer cervicuterino aparece dentro de las 10 primeras causas. Es complejo normar al respecto porque se cae en la posibilidad de sobretratamiento y todo procedimiento tiene riesgos, por muy sencillo que sea en estos casos. Pero sí creo que es una herramienta que no podemos perder de vista porque estamos o sea, atendiendo a una población con unas características muy particulares. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Gunther. Pregunta la doctora Guerrero, ¿cuál es la vacuna contra papiloma más recomendable y cuántas hay que aplicar? En el tema, bueno, cualquier laboratorio que me escuche contestar esta pregunta me va a querer colgar. Porque la verdad, en cuanto a la prevención de lesiones de alto grado y de cáncer cervicuterino, los resultados son similares. Solamente existen 3 vacunas. Está el Cervarix, el Gardasil, y hay una versión de Gardasil nonavalente que aquí no, ni siquiera llega, ya déjate que no se consigan, sino que ni siquiera han llegado. De tal forma que los dos productos disponibles son estas dos marcas comerciales. Los resultados no ofrecen mayor, o sea, no destacan ninguno por encima del otro, a pesar de que el Cervarix solamente tiene incluidas dos serotipos, que son el 16 y el 18, y como lo mencionaba hace rato, el Gardasil tiene, por supuesto, el 16 y el 18, y el 6 y el 11, y a través de una reacción cruzada, pues otros tantos más que caen en esa protección cruzada. No, es difícil recordar. A lo mejor alguien dice, bueno, es que yo también quiero que me proteja contra verrugas genitales, que sin asociarse a cáncer no dejan de ser una condición molesta, que deteriora la calidad de vida y que puede ser, o sea, no es mal menor. De tal forma que, bueno, pudiéramos tomar esa consideración. Yo no voy a contestar esta pregunta de forma puntual porque no hay un criterio que permita decir esta sí y esta no.
son productos equivalentes, han dado los resultados muy parecidos en el seguimiento a largo plazo. Sí, creo que vale la pena puntualizar esa diferencia, ¿no? O sea, el BPH6 y el 11 que está incluido en Gardasil digo, no está en Cervarix, pero si el propósito de la vacuna es evitar las lesiones de alto grado de cáncer cervicuterino, creo que el resultado es muy parecido. Bien. Entonces, como le digo, ahorita el esquema, o sea, son para jovencitas a partir de los 9 años, falta, aparte del abasto, de la falta de abasto, creo que no es digo, yo lo excluí de la plática precisamente porque estamos hablando de cáncer cervicuterino y esto es controversial y genera dudas, genera inquietudes. Entonces, quizás creo que valdría la pena plantearlo en un foro diferente, cuando estemos presentes pediatras, y creo que sería una discusión muy interesante. Bien. Gunther, muchísimas gracias, excelente plática en todos sentidos. Y bueno, quisiera yo hacer un comentario coloquial con referente a las cosas que se han vertido, las opiniones que se han vertido en el chat. Y mandamos una carta explicando algunas razones y ahorita estamos en la tarea de estudiar qué tan factible sería hacer una mutualidad. Esto sería independiente y otra línea independiente de lo que es el Grupo Médico Roma Condesa. Estamos ahorita investigando todos los aspectos legales que puede tener una mutualidad para, bueno, presentarles, y si alguien quisiera tomar la batuta de encargarse de una mutualidad de los médicos del Grupo Roma Condesa o de algunos otros, pues sería bueno llevarla, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecemos enormemente la plática y no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. ¿No? Bueno, solo yo, Jaime, primero, bueno, darle gracias a ti especialmente por la invitación, por la oportunidad de compartir te digo, con gente que en el día a día me cuesta trabajo verlos, porque yo llego aquí a partir de las 6 de la tarde y me voy como a las 11 de la noche. Ya a esa hora, gracias a Dios, la mayoría ya está en sus casitas, pero desde hace unos años esta dinámica me ha limitado un poco la interacción con colegas, sobre todo de otras especialidades, de otro ambiente, no sé, fuera quizás de Alejandro Gutiérrez, creo que es el que más tengo oportunidad de saludar. Pues me diste la oportunidad de platicar un rato de un tema que me apasiona y de estar en contacto con ustedes. Yo estoy desde hace muy poco que me agregué a este grupo, y la verdad es que estoy al servicio de todos ustedes, muy a sus órdenes aquí en el 402, y muy atento de cualquier cosa que se ofrezca, y especialmente a ti por la invitación y a todos ustedes los demás por la paciencia a esta hora de aguantarse quizás aspectos que quizás no son tan cotidianos, pues, pero que a mí me resultan súper apasionantes. Muchísimas gracias a todos. Hecho. Bueno, pues muchísimas gracias, buena noche y que descansen todos. Buenas noches, que descansen.